Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días pasados el semanario Búsqueda publicaba un artículo bajo el título Uruguay deberá analizar si adopta la recomendación de hacer pública información sobre beneficiarios finales de sociedades. En el detalle y en el ingreso a este artículo explica que en marzo el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, emitió una nueva guía que incorpora modificaciones a una de sus recomendaciones, la número 24, sobre transparencia y conocimiento de los beneficiarios finales de personas jurídicas, entre otras cosas, promoviendo una flexibilización al acceso a esa información para abrirla al público en general. Este tema lo traemos aquí a Uruguay, por supuesto, y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con el doctor Jorge Yediak, titular de la Secretaría Nacional para el Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y a su vez también presidente pro tempore de Jafilat. La nueva guía de Jafilat establece que a efectos de que los sujetos obligatorios en el sector financiero y no financiero puedan llevar adelante de manera más eficiente los procesos de conocimiento de sus clientes. Y sigue el artículo. Pero ¿para qué se lo voy a leer si ahora voy a hablar con el doctor Yediak, verdad? ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por atendernos. No, buenos días y siempre un gusto hablar con ustedes. Lo convocamos una vez más porque queremos poner luz sobre estos temas tan importantes y que de repente el ciudadano común no los tiene tan palpables, tan digeridos. Entonces le pido que usted, como siempre, cada vez que hablamos, nos haga un poco de docencia sobre este tema. Bien, para el GAFI y Gafilat es muy importante que quien tiene la obligación de hacer la debida diligencia, que básicamente son en el sector financiero bancos y entidades financieras, unas 500 entidades y unos 14.000 sujetos obligados del sector no financiero que supervisa la FENACLAF, lo hemos hablado, escribanos, inmobiliarias, usuarios de zonas francas, organizaciones sin fines de lucro, partidos políticos, clubes de fútbol, iglesias, sindicatos y una playa de ellas, casinos puedan efectivamente lograr saber el origen del dinero y el beneficiario final. En el caso del beneficiario final y las personas jurídicas, básicamente había un obstáculo que Uruguay también en algún momento tenía, que eran las sociedades anónimas, en donde no había acciones nominativas, sino acciones al portador, por ende, no había un registro de titulares físicos de esas acciones, porque básicamente la demostración de la titularidad estaba cuando se hacía una asamblea o cuando se tomaban decisiones en tener posesión de esos títulos que no eran nominativos. Eso, por supuesto, se ha ido dejando de lado en favor de sociedades con títulos nominativos, de tal forma que sea razonablemente fácil saber quién es, en este caso, es esa terminología que ustedes manejaban, el beneficiario final, es decir, el titular, el dueño de las personas jurídicas. En este tema, Uruguay ha avanzado, no tuvo en su evaluación de hace 5 años mayores dificultades. Sí la tuvo, vamos a señalarlo, Panamá. Panamá ha estado, por justamente este tema, terminó en la lista gris del GAFI, con los efectos deleterios que eso siempre tiene, afecta la imagen del país, complica las transacciones bancarias porque se vuelve una jurisdicción de riesgo y por ende, por ejemplo, las casas matrices norteamericanas de los bancos empiezan a plantear complicaciones para trabajar con los bancos nacionales, encarece el crédito porque básicamente aumenta el riesgo país, a veces dificulta también las operaciones comerciales con el extranjero, porque obliga a quienes
negocian con un país en la lista gris hacer debidas diligencias intensificadas, así que complica toda la operativa. Bueno, por este tema que ustedes mencionaban de la ausencia de transparencia del beneficiario final, básicamente por otros también ingresa en la lista gris hace 4 años Panamá, está tratando de salir haciendo ingentes esfuerzos, aparentemente este año lo haría, habiendo organizado un registro público de beneficiarios finales donde señalan que a esta altura tienen básicamente algo más del 60% de los titulares de sociedades registrados, esperan para el segundo semestre superar el 80% y que Gafi les levante la situación esta de estar en la lista gris. Así que sí es un tema relevante porque dificulta los controles de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Por eso es que se hace hincapié y se han ido de alguna manera haciendo más fuertes las recomendaciones de Gafi en este sentido. Doctor, para poner un ejemplo, ¿esto significa que los integrantes de una sociedad anónima ya no son tan anónimos? Exactamente, se ha ido restringiendo la operativa. Usted sabe que ya no es aquella facilidad de tener sociedades anónimas que había antes, está pasando a sociedades nominativas y por ende eso significa que en los registros están los nombres de los titulares de las acciones y por ende no con la publicidad que lo está haciendo ahora Panamá, por ejemplo, en donde el registro es absolutamente público, es decir, cualquiera puede acceder al mismo, pero bueno, la idea es avanzar en el sentido de la publicidad de la titularidad de las personas jurídicas. ¿Y qué tan ubicado en el tema está Uruguay para dar respuesta a esas Uruguay sugerencias? está razonablemente bien ubicado. Ya le digo, nosotros no tuvimos problemas Panamá en épocas más o menos contemporáneas de la evaluación de Gafilat y Panamá sí la tuvo. De todas maneras, siempre hay campo para ir avanzando en estos cumplimientos de las recomendaciones. Vamos a ver, acabamos de terminar nuestra autoevaluación nacional de riesgo, que es el estado de diagnóstico de la situación en el Uruguay al día de hoy. Básicamente está recién terminada la evaluación, lo que no está es presentada a la Comisión Coordinadora de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que integran una cantidad de subsecretarios de distintos ministerios, empezando con el de Economía, y preside el doctor Ferrés, el prosecretario de la Presidencia de la República, y coordino yo como secretario nacional antilavado. Pero bueno, una vez que esté validada, que esté aprobado este informe, se hará público y todos sabremos dónde estamos parados en esta situación. Pero no ha habido mayores sorpresas. Lo que surge del informe básicamente es que desde que se crea toda esta normativa y se empieza a implementar en el Uruguay, 6 gobiernos sucesivos, incluyendo han hecho esfuerzos construyendo este mecanismo de prevención, pero que, como suele pasar, falta todavía mucho por hacer, hay deberes por hacer para la próxima evaluación del Gafilat, que va a recaer al final del próximo periodo de gobierno. Por eso se señala y señalamos la política nacional antilavado y contra el financiamiento del terrorismo es una política de Estado que prescinde de quien está en el gobierno. Se ha mantenido con gobiernos de básicamente todos los sectores políticos importantes de nuestro país. ¿Y qué deberes le está quedando a Uruguay, por ejemplo, hacer? Bueno, hay cosas en las cuales avanzar, hay que fortalecer la estructura de la UIAF, de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, que supervisa el sector bancario, de la CENACLAF. La CENACLAF básicamente, sobre todo porque el 90% de sus técnicos son funcionarios en comisión de distintos organismos, básicamente DGI, Ministerio de Defensa, y digamos no asegura la permanencia
de los técnicos, porque básicamente se vive haciendo capacitación. Las capacitaciones de nuestros técnicos son en el exterior, es decir, a los uruguayos nos cuestan dinero, y el aprovechamiento de esos cursos está en que los técnicos, abogados, contadores, escribanos, se queden en la CENACLAF trabajando en la temática y no que vuelvan a sus organismos de origen al final del periodo de gobierno o cuando cambie el secretario nacional. Además, habría que seguramente incorporar a algunos sectores, ya se está, me refiero a como sujetos obligados a la normativa de prevención de lavado de activos. En esta rendición de cuentas seguramente ya irá la inclusión de las sociedades anónimas deportivas en la calidad de sujetos obligados. Esta es una iniciativa que nosotros acompañamos de la Secretaría de Deporte, porque ustedes saben y han informado que algunos clubes de fútbol que como tales son sujetos obligados han mudado su naturaleza jurídica a sociedad anónima deportiva, y al mudar la naturaleza jurídica dejan de ser sujetos obligados sin que haya demasiada lógica en ello. Por ende, va a haber que incorporar a esos clubes que ahora son sociedades anónimas deportivas como sujetos obligados. Hemos hablado también, y con ustedes, de que hay algún sector como el de las ventas de automóviles de alta gama. Seguramente estamos hablando de automóviles de más de 60, 70, 80 mil dólares, que en la región son sujetos obligados, porque es notorio que las organizaciones y los delincuentes que se dedican al lavado de activos, que han obtenido del narcotráfico, de la trata de personas o de la corrupción ingentes beneficios, terminan comprando por un mecanismo u otro automóviles de altísimo valor. Bueno, en Uruguay aún no son los importadores y vendedores de automóviles de alta gama sujetos obligados, por ende no están obligados a realizar los controles de origen del dinero y beneficiario final. Seguramente iremos hacia la incorporación de este sector, así como el de las embarcaciones deportivas y las avionetas como sector obligado. Así que sí hay varios deberes pendientes para hacer. Seguramente de a poco iremos logrando los objetivos. En el caso de las instituciones deportivas, los clubes de fútbol básicamente, ¿esto es porque la normativa ya naturalmente indica que haya que hacerlo, o es porque se ha podido constatar algún tipo de incumplimiento o desvío de parte de estas sociedades? No, básicamente los grupos de mayor susceptibilidad, de mayor debilidad y por ende expuestos a ser utilizados como vehículos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo dentro de las organizaciones sin fines de lucro, son estos 4 que hemos señalado: clubes deportivos, partidos políticos, iglesias y sindicatos. Por ende es un sector de riesgo, sin importar su naturaleza jurídica, sin importar que básicamente sean clubes deportivos o sociedades anónimas deportivas. Las razones para incluirlos como sujetos obligados militan con ambas estructuras jurídicas. Por ende es de total lógica incorporar las sociedades anónimas deportivas, al igual que los clubes, como sujetos obligados. Es simplemente seguir la lógica de el riesgo de la actividad. Doctor, ha sido como siempre un gusto hablar con usted, muy amable. A las órdenes y un gusto como siempre. Que pasen ustedes muy bien. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el doctor Jorge Shediak, responsable de la Secretaría Nacional para el Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.